El pasaje para el día de hoy es 1 de Timoteo 2:4. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. Este es el quinto de los sermones de la serie sobre el infierno. Luego que Dios creara los cielos y la tierra, por último, creó al primer varón, Adán, y a la primera mujer, Eva. Génesis 1:31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después de haberlos creado, Dios les bendijo, es decir, les dio la autoridad de gobernar sobre la tierra y sobre el mar, y sobre todo ser viviente que ellos había. Génesis 1:27-28 dice: Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y Eva los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Pueden sentir el profundo amor de Dios Padre por Adán y Eva? El primer hijo es alguien tan amado por los padres. Y cuán especiales fueron Adán y Eva para Dios. Dios les expresó su sentimiento de esa manera. Sin embargo, el primer amor de Dios se reveló aún más después que ellos hubieron pecado. Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia al comer del fruto prohibido. Aún así, Dios los amó en gran manera. Hermanos y hermanas, ¿Adán y Eva fueron salvos? De igual modo, ¿qué le pasó a Caín, quien fue el primer homicida de la humanidad? En la última sesión escucharon acerca de las normas de salvación para los más pequeños y pudieron darse cuenta del tremendo amor de Dios que no quiere que ningún alma se pierda. El pasaje de hoy en 1 Timoteo 2:4 dice: el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios procura salvar aún a aquellos que han cometido pecados atroces y a los que guardan un corazón lleno de iniquidad. Simplemente es que no se alejan de los caminos de maldad y así terminan destruidos, alcanzados por sus propios pecados. Por la maldad de la gente es que lugares como el infierno existen. En esta sesión les hablaré sobre otro tema que genera curiosidad, es decir, si Adán y Eva y Caín fueron salvos o no. Al escuchar cómo Dios se comportó con respecto a la gente que pecó, es mi deseo que puedan darse cuenta del infinito amor de Dios. Al hacerlo, espero que mantenga presente el amor de Dios, aún al escuchar en detalle las espantosas realidades del infierno. Hermanos y hermanas en Cristo, la desobediencia de Adán y de Eva tuvo tremendas repercusiones como resultado. Adán y Eva fueron arrojados fuera del huerto del Edén, donde estaban antes viviendo en abundancia, sin que nada les faltase. Tuvieron que vivir en esta tierra donde hay lágrimas, tristezas y dolores. Ellos dejaron de vivir para siempre y la muerte entró. La tierra y todo los demás fue maldecido. Ahora tenían que trabajar la tierra y con el sudor de sus rostros comer el pan. La tierra producía espinas y cardo. No solo ellos dos, sino también sus descendientes que tuvieron que vivir en esta tierra llena de pecado, calamidades, sufrimiento y muerte. Algunos sostienen que Adán y Eva no fueron salvos porque por su culpa entraron todas esas cosas, pero si vemos detenidamente la Biblia, vemos que Dios les abrió a ellos también un camino hacia la salvación.
Hermanos y hermanas, Adán y Eva tenían una conciencia buena y pura comparada con la de las personas hoy en día que están llenas de pecado. El pecado original fue transmitido por Adán a las generaciones. Además, la naturaleza pecaminosa del corazón humano fue agravándose más y más de generación en generación. Ahora estamos en los finales del tiempo y el mundo está lleno de pecado. Hace 50 años atrás no habían ladrones. En las casas tampoco habían puertas. Y después de la cosecha, si no se llevaba todo lo que se había cosechado, se podía dejar en el campo y nadie robaba. Porque la gente era bastante buena, pero el día de hoy ya no se puede dejar nada en el exterior porque la gente está llena de pecado. Y cuando hemos comenzado esta iglesia, hace 26 años, en los años 80 en Corea, si alguien dejaba que se vea su vientre, la gente no podía ni siquiera exponer el vientre en los años 80, pero en la actualidad las muchachas exponen todo aquí en Corea. Y en aquella época los policías tenían instrumentos para medir las faldas de las mujeres. Si la falda era demasiado corta, iban a tener problema con la policía. Mismo los hombres que tenían cabellos largos eran parados por la policía. Pero hoy día nadie toca ni nadie dice nada. Como ustedes saben, en las cadenas de televisión la gente baila como loca y el mundo está cada vez más ensuciado por el pecado. Especialmente los jóvenes que son expuestos a muchas tentaciones y pecan a causa de todo eso. De igual manera fueron cada vez cometiendo más pecados. Si los comparamos con las personas de hoy en día, Adán y Eva tenían un hermoso corazón cuando llegaron a la tierra. Mientras que vivían en la tierra, se arrepintieron de haber pecado. Cuando vivían en el jardín del Edén, ellos podían coger de todo porque tenían todo en abundancia. Y Eva tenía bastante dolor en sus preñeces. Y eso fueron las lágrimas que fueron saliendo. Al llevar vidas así, ¿cuánto deben Adán y Eva extrañado la vida pasada donde solo vivían el amor y la protección de Dios? Mientras permanecieron en el huerto del Edén, ellos daban por sentado todas las bendiciones que gozaban. No tenían conciencia de que eran felices y que debían estar agradecidos por ello. Últimamente, después de la caída, pudieron valorar el antiguo ambiente donde vivían. Y no sabían que vivir eternamente era una bendición cuando estaban en el jardín del Edén. Pero cuando comenzaron a experimentar la muerte, cuando estaban en el jardín del Edén no conocían el odio, porque en el jardín del Edén no había ese tipo de cosas. Desde entonces dieron gracias de todo corazón por el amor de Dios que habían recibido y se arrepintieron de no haber obedecido la palabra de Dios. Incluso hoy en día, aunque hayan llevado vidas de espantoso pecado, si se arrepienten de todo corazón y se vuelven de sus malos caminos, Dios los perdona. Adán y Eva fueron los primeros seres creados por Él mismo. Entonces, si Adán y Eva se arrepintieron sinceramente,
¿por qué Dios no los perdonaría? Ayer, durante la sesión especial de Sanidad Divina, vinieron pocas personas que vinieron a recibir la oración, pero una persona no fue sanada y le pregunté, ¿y por qué su pierna no había sido sanada en la reunión de sanidad? Y ella dijo que no había participado a esta reunión especial. Habían muchas personas que fueron sanadas y otras fueron sanadas después de algunos días, 5 o 10 días. Y después quizás algunos serán sanados dentro de un mes. Debe de creer que usted fue sanado por Dios y debe continuar a mostrar su fe y Dios lo va a sanar después de varios días. Esta mañana yo estuve muy contento. Muchas enfermedades fueron sanadas, mismo como el SIDA, el cáncer y toda clase de enfermedades fueron sanadas por mi oración. Y me pregunté sobre lo concerniente a los riñones. Y yo me pregunté mucho sobre ese tipo de enfermedad. Y esta mañana una persona dio su testimonio y tenía problemas con los riñones referente a una infección renal y debería normalmente operarse porque los riñones no funcionaban y se hizo muchos exámenes. Y había que verificar la sanidad y tenía que hacerse análisis y pasar por exámenes y eso era muy penoso. Y tenía que hacerse eso por el resto de su vida cuando tiene ese tipo de infección renal. Y esta mañana le pregunté al doctor Chen y al doctor John a propósito de esta infección renal y me dijeron que debe de hacer esto durante todo el resto de su vida. La mujer que vino esta mañana tomó su decisión de que ella debería ser sanada por fe. Ella abandonó el hospital y se apoyó solamente en Dios. Y el viernes, durante la sesión de sanidad divina, fue completamente sanada. Y el lunes irá al hospital para hacerse examinar todavía. Entonces, si Adán y Eva se arrepintieron sinceramente, ¿por qué Dios no los perdonaría? Mismo si usted se arrepiente el día de hoy, sinceramente, Dios lo va a perdonar y sanar de todas sus enfermedades. Dios aceptó el arrepentimiento de ellos y luego de haber pasado por la tierra, Dios lo llevó al reino de los cielos. Pero si Adán y Eva apenas recibieron salvación y fueron al paraíso, esto se debió a que le dieron la espalda al gran amor de Dios. Todos tienen el primer amor con Dios. Cuando recibe el Espíritu Santo o cuando es sanado, usted tiene el primer amor. Y no debemos ponerlo en duda en cuanto a Dios. Cuando un hombre y una mujer se encuentran por primera vez, todo es dulce. El hombre le dice a la mujer que no viviría sin ella, y la mujer dice que no viviría sin él. Pero luego, al pasar el tiempo, el amor cambia. El hombre cambia o la mujer cambia. Cuando la mujer ve a otro hombre, sus pensamientos cambian
Y cuando el hombre ve a otra mujer, su espíritu cambia. Pero cuando se encontraron por la primera vez, ellos podían hablar durante toda la noche por teléfono, porque era un amor carnal. Y este amor carnal cambia cuando transcurre el tiempo. Y esto es inútil porque los pensamientos de los hombres cambian. Si este amor no le conviene a alguno de ellos, entonces cambian. El hombre busca a otra mujer o la mujer busca a otro hombre. Es muy raro ver personas que se hayan casado con su primer amor y que continúen con él. Es muy raro de ver este tipo de personas. Es muy raro en nuestros días encontrar este tipo de parejas. Debemos siempre tener el amor espiritual que es verdadero y que no cambia. Y el amor que no cambia es el amor espiritual. Debemos de tener y amar a Dios con este tipo de amor espiritual. Hemos recibido mucha gracia y amor de parte de Dios. ¿Cómo es que podemos cambiar con Dios? ¿Cómo es que podemos todavía dar un vistazo al mundo y perder el primer amor? Van a sufrir por causa de eso. Perdemos el gozo en el corazón, la plenitud del Espíritu Santo. No queremos orar, no queremos venir al servicio. Queremos que el servicio se termine pronto porque hemos perdido la gracia. Es por eso que tenemos aflicciones en nuestro corazón. Por favor, no debemos tener esa actitud. No debemos perder el primer amor. Yo nunca perdí el primer amor hacia Dios. Escucho que hay muchas personas que han perdido su primer amor y quieren recibir la oración para recuperar el primer amor. En cuanto a mí, nunca he perdido el primer amor hacia Dios, y este primer amor no hace que aumentar y amo a Dios cada vez más. Y eso es por haber abandonado el amor de Dios, que no era una cosa pequeña. Dios Todopoderoso sabía que ellos comerían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aún así, eso no significa que Dios no los amara. Conociendo todo, Dios mismo les enseñó y los amó. Además, Él también permitió que disfrutaran gran autoridad para gobernar sobre todas las demás cosas. Dios quería que Adán y Eva entendieran su corazón y lo obedecieran de igual manera. Sin embargo, ellos tuvieron por poco el amor de Dios y lo desilusionaron grandemente. ¿Cuán agradecidos deben haber estado al haber sido salvos? Otra razón por la cual ellos solo pudieron ir solo al paraíso es porque la puerta de la cultivación humana fue abierta primeramente por su desobediencia. Por supuesto que Adán y Eva se arrepintieron de su maldad. Además, ante los ojos de Dios Todopoderoso que planea las cosas de antemano, todo tenía que ver con su providencia de la cultivación humana. Pero la responsabilidad por haber causado a toda la humanidad tales sufrimientos y por haber abierto la puerta a la muerte deben ser contados por la justicia. Este también es otro motivo por el cual Adán y Eva no pudieron entrar a un lugar mejor que el paraíso, ni recibir recompensas gloriosas. Hermanos, hermanas, luego que Adán y Eva fueron arrojados fuera del huerto del Edén, les nacieron hijos e hijas en la tierra. Su primer hijo se llamó Caín y el segundo Abel. Estos crecían y cada uno ofrecía sacrificios a Dios. Caín le daba a Dios el fruto de la tierra y Abel le ofreció de lo primogénito de sus ovejas. De lo más gordo ofrendó. Dios aceptó la obediencia de Abel y no la de Caín. ¿A qué se debió eso? Cuando le damos ofrenda a Dios, debemos darle ofrenda de sangre, porque solo ese tipo
puede perdonar los pecados de acuerdo con las reglas del reino espiritual. Debemos dar sacrificio viviente, es decir, sacrificios de sangre. Por eso, en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de vacas u ovejas. En el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios, Jesucristo, él mismo se convirtió en el sacrificio de expiación al derramar su propia sangre. Fue azotado, le dieron una paliza, llevó la corona de espina, fue clavado de sus manos y sus pies, fue traspasado. Adán y Eva conocían el mundo espiritual y se lo enseñaron a sus hijos. Ellos habían caminado con Dios por mucho tiempo, y después de dejar el huerto del Edén, todas las cosas que necesitaban saber las aprendieron de Dios. Abel supo obedecer las enseñanzas de sus padres y ofreció las primicias de sus ovejas y la gordura a Dios. Mas Caín, por el contrario, no obedeció, solo entregó del fruto de la tierra lo que a él le pareció. Cuando usted escuche este mensaje, es posible que se pregunte, ¿por qué Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios? ¿Por qué fueron lanzados a esta tierra? ¿Por qué Caín no obedeció a sus padres? ¿Qué clase de persona era Caín para que no pueda obedecer? Sobre esto mismo encontramos que en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel obedeció a Dios, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios el testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si usted ofrece el sacrificio, sus pecados serán perdonados. Dios aprobó las ofrendas y muerto aún habla por ella. La razón por la cual aceptó las ofrendas de Abel fue que él obedeció con fe y entregó a Dios un sacrificio, también espiritual. En cambio, Caín no obedeció la voluntad de Dios e hizo lo que bien le pareció. Caín no le llevó a Dios sacrificio espiritual, sino más bien solo cumplió con una formalidad. Es por ello que Dios no le aceptó sus ofrendas. Cuando fui a Israel en el mes de octubre, participamos a la fiesta de los tabernáculos a la cual fui invitado. Participé a la fiesta. Muchas cosas han cambiado el día de hoy. A pesar de que no comen animales impuros, cuando los judíos ortodoxos visitaron nuestra iglesia, ellos no comen los animales impuros. Cuando veo las formalidades y las fiestas, en el Antiguo Testamento deberían de haber 12 vacas que deberían de darlas, y no era solamente un formalismo. Sin embargo, ahora ya no hay más vacas y quería preguntarles, pero no lo podía hacer. Pero los judíos ortodoxos decían que a causa de ellos el mundo entero era bendecido. Pero con el transcurso del tiempo muchas cosas han cambiado. Hoy hay algo que guardan en su espíritu, mismo los judíos ortodoxos que no creen en Jesucristo. Trayéndolo hoy día, Caín solo asiste a la iglesia,
participa del servicio de oración los domingos, pero no adora en espíritu y verdad. Por ejemplo, algunos consideran que santifican los domingos únicamente por venir a la iglesia y sostienen pensamientos equivocados o alucinaciones. Si usted está aquí, debe seguir el mensaje y guardarlo en su espíritu. Cuando ore, debe de hacerlo con todo su corazón. Cuando alaba a Dios, debe hacerlo con todo su corazón. Pero si se sienta y piensa en otras cosas, como en los quehaceres de la casa, me gustaría ir de pesca con amigos, o quizás debería ir a jugar el golf luego del servicio. Quizás podré ver un partido de béisbol. Si usted piensa en esas cosas durante el servicio, en lugar de servir el mensaje, entonces está somnoliento durante el servicio y tiene pensamientos ociosos. Dios no puede decir que es un sacrificio espiritual. Es su cuerpo que está aquí solamente, pero su espíritu está en otra parte. Es la misma cosa para aquellos que duermen durante el servicio, porque sus pensamientos están en otro espacio y por eso soñolean durante el servicio. En dicho caso, solo cumplen con una formalidad religiosa, pero no están consagrando sus corazones y servicio, los cuales son lo verdaderamente importante. Por lo tanto, ofrecen sacrificios vanos y carnales, tal como Caín lo hiciera. Caín conocía el propósito de los sacrificios de sangre. Ustedes escuchan muchas veces la palabra de Dios, pero no la quieren obedecer porque hay mucha gente como Abel que daba con fe, pero Caín no podía dar con fe. Del mismo modo, algunos de ustedes no adoran a Dios en espíritu y en verdad, por fe, y no pueden dar. Ustedes saben que es una bendición dar todo el diezmo porque Dios lo ha dicho. Él ha dicho que lo prueben y que daría muchas bendiciones, pero usted no cree, no puede dar el diezmo. Mismo si lo da con pena, pensando que ha perdido dinero, y si da el diezmo va a tener problemas. Mismo cuando dan ofrendas de acción de gracias, dicen que dan bastante a Dios, pero no han ofrecido bendiciones, no han recibido bendiciones. ¿Por qué continúan y mismo se lamentan de haber dado a Dios? Pero la palabra dice que si han sembrado abundantemente, van a cosechar abundantemente. Si siembra poco, entonces va a cosechar poco. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando da con un corazón triste, eso no es bueno. Debe dar con gozo. Eso es el sacrificio espiritual. Eso es lo que la Biblia declara como el sacrificio de Abel. Y Dios lo va a bendecir cuando da con esa actitud. Después que acepté al Señor, todo lo que recibía de entrada se lo daba a Dios. Porque nuestro Dios nos ha dicho de acumular en el cielo, y comencé a almacenar en el cielo y daba todo lo que tenía. Cuando no tenía nada, yo me preguntaba, me comprometía para dar más tarde. Cuando abrí esta iglesia era lo mismo. Al comienzo no era fácil para mí, cuando comencé esta iglesia. Pero luego de la apertura de esta iglesia no había salario para mí, pero di todo a Dios. Cuando comencé a recibir mi salario, no lo contaba siquiera, sino que remitía el dinero al comité financiero de la iglesia. Eso es porque tengo mucho gozo cuando doy a Dios y nunca he calculado mi diezmo. Yo siempre doy. Yo doy a Dios más del 20%. Por el momento estoy dando más del 30%. Cuando doy, el reino de Dios se realiza, y cuando Dios está contento, Dios me da en abundancia. ¿Y por qué debo calcular ante Dios?
Yo doy abundantemente. Yo siempre busco las condiciones para darle las gracias porque siempre doy. En la sesión de Sanidad Divina, mucha gente se sana y doy mucho dinero para agradecerle a Dios. Y siempre le estoy dando a Dios. Yo doy por la obra de caridad del canal de televisión. Yo doy todo a Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? Y son todas esas las que Dios me da en retorno, porque yo doy todo a Dios y Dios me bendice de la misma forma. Dios me ha dado gran poder, una iglesia grande, y tenemos más de 8.000 iglesias filiales, porque siembro bastante. Y también tenemos obispos que han venido del África, de la República Democrática del Congo. El consejero del presidente de la República están ahí y han venido. Y había un obispo que ha sido comisionado como nuestro misionero en la República Democrática del Congo, y mucha gente hay, y muchos son comisionados fuera de esta iglesia también. Tiene una iglesia muy grande con muchos miembros, y tenemos muchos miembros. Y a propósito de mi salud, nunca he estado enfermo porque siempre doy al Señor. Y mismo mis hijas y los miembros de mi familia nunca han estado en un hospital. Nunca han sabido lo que es un hospital. Mis niñas dan también, mis hijas quieren mucho a Dios y dan a Dios y siembran para la obra de Dios. Y estoy realmente muy contento por eso. A propósito de las bendiciones financieras, Dios me da grandes bendiciones financieras. Y yo me he preguntado, ¿quién gana más dinero sobre esta tierra? Y me han dicho que es un campeón de golf que gana mucho dinero porque es campeón de jugando al golf mundialmente. Y también algunos jugadores de béisbol en los Estados Unidos y ganan bastante dinero. También algunos presidentes directores de algunas empresas, pero aparte de todos estos presidentes directores de las grandes compañías, yo pienso que yo soy el número uno en cuanto a las bendiciones financieras. Y si hay 100 millones de pastores en la tierra, yo pienso que recibo muchas bendiciones financieras, pero todo lo que recibo se lo doy a Dios para que esta sea la primera iglesia, porque usted va a cosechar lo que ha sembrado y puede hacerlo 60 y 100 veces. Y también estamos acumulando en el cielo, porque en el cielo no hay ladrones, y lo mejor es almacenar en el cielo, y cada vez que yo pido, Dios me lo da directamente, porque yo doy todo a Dios y recibo lo mejor, y Dios me da siempre lo mejor. Yo siempre doy a Dios. Si soy un siervo de Dios, quizás usted me diga, quizás yo no soy pastor y no debo dar, pero al contrario, usted debe dar, mismo si no es pastor.
Usted puede ser un gran comerciante, un gran hombre de negocios, y mismo en sus negocios usted será bendecido y siempre va a ser el mejor en su dominio. Todo lo que ha prometido a Dios debe siempre cumplirlo, nunca debe de cambiar en cuanto a Dios. En la fe nunca debe de cambiar. Y mismo cuando usted hace promesa a los hombres, usted tiene que cumplir con su promesa porque ellos van a tener confianza en usted. Es muy raro encontrar gente que guarda sus promesas. Y muchas personas dicen que si yo tengo suceso en mis negocios, yo voy a ayudar muy grandemente a la iglesia. Y mucha gente dice eso. Y voy a ayudar a los misioneros. Pero y la gente dice, ¿cómo eso? Pero cuando dicen, desaparecen. Y hay algunos que no guardan completamente su palabra. Y cuando reciben la bendición, entonces se construyen casas grandes y apartamentos. Y sin embargo han prometido dar a la iglesia, cuando voy a recibir la bendición, entonces yo voy a ayudar a la iglesia financieramente. Pero después de haber recibido la oración y la bendición, entonces se compran casas grandes y no hacen nada por el reino de Dios. Y al final, para construir el gran santuario no tenemos necesidad de esas personas, porque Dios va a moverse y yo creo que mucha gente no cumple con su palabra. Pero si ustedes son hijos que actúan por fe, entonces pueden llegar a ser lo mejor. Entonces Dios le va a dar lo mejor en todos los aspectos de su vida. Si guardan sus promesas y su palabra, yo pienso que estoy recibiendo la mejor bendición en todos los aspectos. Y yo pienso que ustedes están de acuerdo conmigo, porque he recibido lo mejor, porque siempre he dado y he cumplido con mis promesas en cuanto a Dios. Siempre debe dar y ofrecer sacrificios espirituales. Dios no puede aceptar la ofrenda de una adoración, es decir, cuando usted tiene pensamientos vanos, como Abel ofreció el sacrificio espiritual, no debe ser así. Si Dios no puede aceptar, espero que siempre estén alertas a esto y llevando una auténtica vida en amor y servicio. Caín no mostró arrepentimiento por su pecado cuando Dios no aceptó sus ofrendas y si lo hizo con las de Abel. Muy por el contrario, él se enojó y su semblante decayó. Se llenó de malos sentimientos hacia su hermano Abel y finalmente lo asesinó. Eso es algo increíble. Apenas había comenzado la cultivación humana y ya había odio y celos. Lo que es más, esos sentimientos carnales crecieron y dieron a luz obras de la carne. Una de ellas, el asesinato. Caín no cometió semejante cosa en un simple arrebato de ira. Él le albergó esos malvados sentimientos, planificó y mató a su propio hermano, Abel. Es por eso que no podemos decir que su pecado fue menor. Ha molestado a su hermano. Quizás lo haya matado por eso. Si usted ha matado a su hermano, levante la mano en alto. Alce su mano en alto si ha matado a su hermano. Tercer santuario, cuarto santuario.
Hay poca gente en el tercer santuario. Sexto santuario. Primera y segunda sala de niños. Aquellos que tienen fe en el primer santuario han levantado sus manos, mientras que otros no lo han hecho. Cuando se habla de homicidio, no quiere decir matar físicamente, sino cuando odia a su hermano. Cuando usted no ama a su hermano, quiere decir que es un homicida. ¿No han odiado a alguien durante toda su vida? Estoy muy agradecido que en el tercer, cuarto y quinto santuario muchas personas no han alzado sus manos. Estoy muy agradecido por eso. La Biblia dice que si usted odia a su hermano, entonces es un homicida. Aquellos que nunca han hecho eso es digno de admirar. Hace un tiempo vi unos hermanos que discutieron, se pelearon y finalmente se fueron a los puños. De hombre a hombre. ¿Cómo es que pueden pelearse así? ¿Cómo se pueden detestar así? Me he preguntado bastante. Finalmente, el hombre se fue de casa. Desde que he aceptado al Señor, nunca he tenido querellas entre los miembros de mi familia. Nunca he visto a mis hijas pelearse entre ellas. Porque mis hijas tratan de servirse unas a otras y no buscan su propio interés, y algunos pastores me dicen: Reverendo Yaroclin, su primera hija, ¿cómo es que puede servir a su hija menor? ¿Cómo es que puede servirla así? Eso es debido a que no buscan su propio interés. Lo mismo aplica para la pareja espiritual, tanto el marido como la mujer. Cuando se trata de una pareja espiritual, nunca buscan su propio interés, y en esa pareja el amor aumentará por el marido, porque él no busca su propio interés, ni la mujer busca su propio interés. Entonces el amor irá aumentando en esa pareja y la familia estará en paz. Si no se despoja de esos malos sentimientos de antes, de las decepciones, habrá terribles consecuencias. Si tiene sentimientos malos, como de desánimo o de decepción, eso le va a llevar a conducir a cometer pecado. No debemos aceptar falsedades desde el comienzo. Cuando hay cosas así que se presentan, debemos inmediatamente rechazarlas. No debemos tener malos sentimientos, y Dios va a decir que realmente están santificados. Ha llegado al nivel de la santificación. Debemos desechar todas esas cosas malas y todas esas falsedades. A través de Caín podemos ver la naturaleza del pecado y de la maldad una vez más. Si comenzamos a permitir la maldad en nuestros corazones, ¿cuán rápidamente ese tipo de pensamientos hayan cabida en nosotros? ¿Cuán rápidamente ensucian nuestros corazones? Por lo tanto, aquellos que anhelan ser santificados no deben aceptar ningún tipo de pensamiento mundano o de maldad diciendo: hasta aquí está bien. Espero que se despojen de toda raíz de pecado y toda naturaleza pecaminosa que pueda haber en sus corazones. Debe eliminar todo, mismo la raíz.
Si hay un poco de maldad en su corazón, eso no irá que en aumento. Debe arrancar todo desde la raíz para que no haya maldad en su corazón. Ahora bien, Caín de esta manera se convierte en el primer homicida de la humanidad. Luego, ¿qué sucede con él más tarde? El amor de Dios también abrió un camino a la salvación de Caín. Por supuesto, el pecado de Caín no era menor, pero si su conciencia no estaba contaminada como hoy en día, es por eso que se pudo arrepentir de su pecado mediante el castigo. Caín aprendió acerca de Dios por sus padres, tampoco heredó mucho pecado original de sus padres, por eso que pudo arrepentirse de sus pecados mediante el castigo. En la Biblia podemos ver cómo Dios muestra su misericordia, incluso al mismo Caín, que fue el primer homicida de la historia de la humanidad. Caín se convirtió en un errante y extranjero en la tierra como consecuencia de su pecado. Fue maldecido y echado fuera de la tierra y le suplicó la misericordia de Dios porque su castigo era muy difícil de soportar. Entonces le dio por señal que no lo matasen y dijo: ciertamente que el que matare a Caín 7 veces será castigado. Ha matado a su propio hermano. Dios ha dicho que no lo abandona. Yo te lo advertí, eres celoso, pero Dios no ha dicho eso. Más bien Dios ha protegido a Caín. Caín pudo conocer a su esposa con esta señal, pero él tuvo que arrepentirse de su crimen todos los días de su vida por mirar esa señal. Mas a través de ese castigo, él vino al arrepentimiento de su pecado y recibió salvación. Por lo tanto, fue como alguna clase de bendición para él. Al igual que Adán y Eva, Caín fue al paraíso. Y eso debido a que en aquella época la gente vivía muchos años. En la Biblia está escrito de 70 a 80 años. Hay gente que tiene más de 100 años. Caín vivió durante algunas centenas de años y debió errar por todo el mundo. Todos los que eran parientes de Caín lo conocían porque eran primos o sobrinas y sabían que Caín fue un homicida. Se escondió y andaba de un lugar a otro. ¿Cuánto le debe de haber pesado durante muchos años el haber matado a su propio hermano Abel, y se arrepintió sinceramente durante toda su vida? Pero a causa de la gracia de Dios fue protegido y estuvo agradecido por eso. No era una cosa insignificante el cometer un homicidio en esa generación en donde había mucha bondad. No pudo ir a una mejor morada que el paraíso. Es más, fue algo terrible y malvado el haber matado a su hermano Abel. Fue precisamente por tener un corazón así que él no pudo ir a un lugar mejor que el paraíso, a pesar de haberse arrepentido. Asimismo, Caín más bien se arrepintió de su pecado por temor al castigo. Esto no quiere decir que no se arrepintió de todo corazón porque amaba a Dios. Si su corazón malvado hubiese cambiado a un buen corazón, podría haber terminado de mejor manera. Si hubiese vivido para agradar a Dios con todas sus fuerzas, él podía haber recibido mayor galardón y una mejor morada celestial. Pero en Caín no había esa actitud. Hermanos y hermanas, Adán y Eva tuvieron un corazón que no puede ser comparado con el de la gente de hoy. En aquella época no había mucho pecado,
Mismo sus hijos no tenían mucho pecado. Caín no tenía mucha maldad en su corazón. Por consiguiente, ellos se arrepintieron de su pasado durante toda su vida. Entonces, ¿cuánto trataron ellos de vivir en la verdad y buscando la voluntad de Dios? Sin embargo, si ellos pudieron ir únicamente al paraíso, ¿qué deberían de hacer los creyentes en la actualidad que hayan llevado una vida de pecado y de maldad en este mundo pecaminoso? Les animo a que deseen de todo corazón la santificación y a que lleguen a tomar mejores moradas celestiales, esforzándose cada día. A partir de la próxima sesión les hablaré de las cuales realidades que existen en el sepulcro inferior. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando Adán y Eva cometieron pecado, Dios le mostró su amor infinito. ¿Cómo se comporta Dios cuando nosotros pecamos, aún después de haber recibido tanto amor de su parte? Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por aquellos que iban a ser arrojados fuera del huerto a la tierra en paga de su pecado, Dios los vistió con túnicas de pieles. En el jardín del Edén ellos podían andar desnudos, pero cuando cometieron el pecado comenzaron a tener vergüenza y en ella habían espinas y cardos que los podían lastimar. Dios entonces les proveyó vestimenta para ellos. En el jardín del Edén no era un problema andar desnudo porque no había pensamientos de adulterio y no había ningún mal ni pecado en el jardín en el Edén. ¿No le recuerda del gozo y la preocupación de los padres cuando sus bebés comienzan a dar sus primeros pasitos, el preocuparse que no se vayan a lastimar o en cualquier otra cosa les pase? Anhelo que ustedes sean capaces de sentir el corazón de Dios Padre por sus hijos. Hermanos y hermanas, Adán y Eva vivían en el huerto del Edén sin que nada les faltase, disfrutando gran autoridad y recibiendo el gran amor de Dios. Pero ahora están viviendo como ciudadanos del reino de los cielos en la morada celestial más baja, el paraíso. Ahora, ¿en qué vidas se sentirán más felices? ¿En qué vida se van a sentir más felices? ¿En el huerto del Edén o en el paraíso? ¿En el huerto del Edén o en el paraíso? Ellos se sienten más felices estando en el paraíso, puesto que han experimentado el dolor que causa el pecado y la muerte a través de la cultivación humana de la tierra. Ahora ellos se dieron cuenta de cuán grande y preciado es el amor de Dios y de su gracia también sobre ellos. Ellos se dieron cuenta que era una bendición vivir eternamente. Ellos experimentaron el odio y comprendieron que el amor era bueno, porque Caín odiaba a su hermano Abel y lo mató, de modo que pudieron experimentar muchas cosas a través de eso. El reino de los cielos es bueno porque hay amor y no hay odio. No hay enfermedades. Podemos vivir por siempre en el reino de los cielos. Debido a que han pasado por la cultivación humana, ahora están contentos en el paraíso. Debido a que estaban en el jardín del Edén, no podían conocer acerca de la relatividad. Pero después de haber pasado por la cultivación humana, se dieron cuenta de la verdad, la verdadera felicidad y la importancia de la buena salud. También se dieron cuenta de la importancia de la vida eterna. A pesar de que están en el paraíso, ellos pueden vivir con mucha felicidad. Del mismo modo, Dios Padre cambió su error del pasado a un regalo más preciado mediante la cultivación humana. Cuando expliqué en Israel por qué Dios había puesto el árbol del bien y del mal en el jardín del Edén, no solamente los pastores sino los creyentes estaban muy contentos.
Ellos conocen bien la Biblia, pero nadie podía responder por qué Dios había puesto el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén. Nosotros debemos saber eso. Si no lo conocemos o no sabemos cuán grande es el amor de Dios y la sabiduría de Dios, hoy pueden vivir eternamente agradecidos a Dios Padre. Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, no conocían nada acerca del dolor de la muerte y desobedecieron. Pero ustedes conocen muy bien cuán doloroso y duro es vivir como esclavos del enemigo Satanás. Ustedes asimismo deben muy bien saben muy bien cuánta bendición hay en el amor de Dios y en su protección y guía. Por lo tanto, los exhorto una vez más a que no tomen ninguna decisión necia que puedan causarles consecuencias eternamente irreversibles. Especialmente los jóvenes y los estudiantes. En cuanto a los jóvenes, cuando hablo acerca del infierno, deberían de estar agradecidos por eso. Cuando Dios me explicaba y hablaba, si ustedes cometen pecados que conducen a la muerte, van a caer en la gran tribulación de 7 años. Aquellos que han cometido pecado contra el Espíritu Santo no podrán ser perdonados. Aquellos que han caído y blasfemado contra el Espíritu Santo no podrán ser salvos, sea que aquí en la tierra o en la vida venidera. No hay salvación para ellos porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y aquellos que cometen pecados a sabiendas tampoco podrán ser salvos. Porque Hebreos 6:10 dice que aquellos que crucifican de nuevo al Señor no serán salvos, es decir, que no recibirán el espíritu de arrepentimiento que enseña todas las cosas. Aquellos que pecan tendrán posiblemente miedo. Hay alguien que me detesta cuando hablo a propósito de estas cosas. ¿Aún me ama? Dios me incita a que hable de todas estas cosas. Cuando enseño acerca de esto, aquellos que andan en pecado podrán arrepentirse y dejar ese camino, entonces podrán desechar el pecado. Tratarán de vencer al mundo, tratarán de vencer las tentaciones, orarán y harán ayunos para desechar todos los pecados que tienen. Escuchando todos estos mensajes van a rechazar el pecado hasta el punto de derramar sangre. Hablar del infierno y no hablar de estas cosas son dos cosas diferentes. Debido a que usted escucha estos mensajes, entonces usted va a tomar una decisión, sobre todo en cuanto al pecado que conduce a la muerte. Mismo si cae, tratará de levantarse para no ser una proa del enemigo Satanás. Podrá orar a Dios y finalmente podrá vencer. Mucha gente será salva cuando hablo de estas cosas, pero si no hablo de estas cosas, los jóvenes, especialmente y los adultos, serán tentados y engañados por el mundo y van a cometer pecados que los conducirá al camino de la muerte. Es por eso que debo de hablar de estas cosas a pesar de todo. Los jóvenes no me deben detestar, pero aquellos que no viven según la palabra de Dios no deben detestarme, sino estar agradecidos, porque el Señor quiere que sean salvos. Oro en el nombre del Señor que en este tiempo de cultivación humana sea de mayores bendiciones para sus vidas. Oremos por el mensaje. Aleluya, Señor, por tu amor y gracia, que he dado este mensaje, la quinta sesión, y permite que este mensaje sea fe viva y pueda caer permita que no caigan en este infierno y que podamos vencer el mundo, Padre,
que puedan desechar el pecado hasta la sangre, que podamos recobrar la imagen perdida de Dios y que podamos alcanzar la bendición. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.